Y ya está con nosotros Enrique Pérez León, usted lo conoce al doctor Enrique Pérez León, astrofísico encargado en la Universidad Autónoma de Nuevo León del área de astrofísica. Doctor, le saludamos Viridiana y un servidor como siempre, ¿cómo amanece? ¿Qué tal, licenciado Viridiano? Muy buenos días, muy bien, muchísimas gracias por aquí. Pues muy contentos de compartir información con todo el público allá en Mérida, allá en Yucatán. No, hombre, al contrario. Oiga, Doc, se pusieron de moda las auras boreales, estuvimos unas semanas muy intensas con las tormentas solares, todavía hace un par de semanas hubo una explosión bastante fuerte que por suerte no estaba viendo hacia la Tierra, pero que le queríamos preguntar cómo va eso de las tormentas solares. Estamos en el ciclo de actividad y si siguen o no siguen, o qué tenemos para adelante, Doc. Bueno, sí, el Sol está entrando en una fase de máxima actividad. Esta máxima actividad será cada 11 años. Desde hace 24 ciclos, se viene, un poquito más de 200 años, se viene censando esta actividad. El Sol cada 11 años se nos alebresta, le brotan unas manchas solares en su superficie, ¿verdad? Son más copiosos los eventos de ráfagas solares. Y bueno, todo esto ha cobrado relevancia en los últimos años, en las últimas décadas, licenciado, debido a que pues nuestras telecomunicaciones son cada vez más sofisticadas, ¿verdad? Hay cada vez más infraestructura satelital que nos facilita las telecomunicaciones, transmisión de datos, voz, redes, etcétera. Sin embargo, una infraestructura orbital más compleja, más sofisticada, pues va a suponer, ¿verdad?, una exposición a los agentes externos, que vienen siendo los agentes del medio interplanetario inmediato a la Tierra. El Sol no es una estrella que esté estática, es una estrella que está en constante actividad. Uh-huh. Y todas estas manifestaciones, por supuesto, afectan tecnológicamente a todos estos equipos. El interés de tratar de ver cómo funciona la física solar, pues tiene una incidencia directa en cuidar las telecomunicaciones. Ya ha pasado en el pasado que sí se han perdido algunas facilidades, sí, claro, debido a la actividad solar. Entonces, hay una conjunción, una serie de parámetros, como bien comenta usted, la orientación de las ráfagas, es decir, en dónde se gestan en el disco solar para que pudiera haber esas afectaciones. Ya igual muy en el pasado, ya mucho antes de la era espacial, de la era de los satélites, el Sol sí ha tenido interacción fuerte con la Tierra y han habido auroras boreales visibles desde México por ahí de los años de 1800 que fueron registradas en los periódicos. Y en la época de Juárez, ¿no? Me acuerdo que era en la época de Juárez donde se vieron algunas auroras boreales aquí en México. Exactamente, desde Durango, desde Chihuahua, desde aquí en Nuevo León también se estuvo reportando eso. Al poco tiempo se reportaron el incendio de algunas casetas telegráficas, porque en ese momento pues la telecomunicación era por ese medio. Pues resulta ser que ya tiempo después, todas estas partículas que lanza el Sol, que son cargas eléctricas, inducen corrientes eléctricas en conductores eléctricos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sucede, digamos, con cierta frecuencia, y eso pues motiva un plan bueno para poder prevenir desastres tecnológicos. Y eso pues ya es muy buen conocido en los países donde estos eventos van a tener mayor incidencia, que son los países que están en el hemisferio norte, ¿verdad? Los países que están a altas latitudes, como Canadá, como Rusia, etcétera. Sí, entonces es que la Tierra está inclinada hacia el Sol, por eso es más afectado el hemisferio norte. Sí, digamos que bueno, no siempre, tiene que ver eso, pero tiene que ver también con la estructura de nuestro campo magnético. Nuestro campo magnético tiene unas líneas que conectan un polo norte y un polo sur magnético, ¿verdad? Entonces, en las regiones cercanas a los polos magnéticos, esas líneas confluyen. Entonces, estas líneas actúan como carreteras ante las partículas que vienen del Sol. Entonces, el campo magnético sí desvía muchas partículas para que no peguen directamente con la Tierra, pero hay muchas que son muy energéticas, que logran ingresar, no logran montarse en estas líneas, y al confluir en los polos, los países que están en las regiones donde confluyen estas líneas son los polos magnéticos, que aproximadamente coinciden con los polos norte y sur geográfico.
donde van a experimentar el fenómeno pues de auroras boreales, auroras australes, también algunos eventos en los cuales no haya telecomunicación por HF, por ejemplo, intervención de comunicaciones satelitales, en fin. Entonces, hoy en día existen muchísimos instrumentos, tanto orbitales como terrenos, que van censando la actividad solar, van estudiando el sol minuto a minuto y van realizando una especie de reporte climatológico espacial para poder predecir las consecuencias de la actividad solar. En este momento yo le podría comentar que pues el sol se encuentra en un estado quieto. Sin embargo, no debemos de bajar la guardia porque, le comento, durante estos 2-3 años el sol va a incrementar su actividad notablemente, como lo ha venido haciendo pues desde centenas de años atrás. Entonces son 2 años. Yo pensé que era así como 2 semanas o algo. ¿No? Sí, de hecho, son alrededor de 1 año, 2 años. De hecho, el pico de actividad solar es alrededor del 2025 más o menos, inicio del próximo año. Entonces, pues todavía falta. Sí. Doctor, exactamente qué es el sol. Y yo sé que tal vez puede estar un poco básica mi pregunta, pero siempre lo imaginamos como un círculo, como si fuera un planeta allá arriba de la Tierra, que bueno, giramos alrededor de él y demás, ¿no? Lo que nos enseñaron en la primaria. Pero realmente, ¿qué es? ¿Es una bola de fuego? ¿Cómo lo podemos como entender? Claro, imaginemos que encendemos un fósforo, pero que no haya flama. El sol resulta de ser que es material que, según las observaciones que están sustentadas en la física, el sol es material que está en su superficie unos 5,000 grados. Experimentalmente se sabe que toda la materia se va a evaporar a 2,000, 3,000 grados centígrados aproximadamente. Entonces, lo que es el sol en sí lo constituye gas muy enrarecido, un gas muy tenue. Sin embargo, el sol conjunta el 99% de la masa del sistema planetario. Es gas, pero es una gran masa concentrada en una esfera que tiene alrededor de 670,000 kilómetros, 650,000 kilómetros de radio. Entonces es algo sumamente grande. Los interiores estelares, la teoría de los interiores estelares dice que dice que el Sol, contiene una estructura interna a manera de capas, que tiene un núcleo, ¿verdad?, que es donde se genera mediante reacciones termonucleares en parte la luz que a nosotros nos llega. Al igual que la Tierra, el Sol tiene una atmósfera muy magnetizada, y es esa atmósfera que está dividida en 2 capas, principalmente la cromósfera y la corona solar, que es la que nos interesa muchísimo. También es gas muy enrarecido que los físicos le llaman plasma. Es un gas bastante tónico, pero con muchos campos magnéticos. Entonces ese cóctel de un gas enrarecido muy caliente y con una alta dinámica magnética es pues ahora sí que es lo que ha revelado pues el interés y es digamos los ingredientes de la actividad solar que nosotros observamos. Pero es plasma, es gas muy enrarecido. Así es. Oiga, Doc, pues muchísimas gracias. Como siempre, seguiremos pendientes de los reportes de las tormentas solares. Y bueno, pues ya entendimos que todavía nos quedan muchos meses de actividad solar. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Igualmente, licenciado. Pues aquí estamos al pendiente desde el Laboratorio Nacional de Clima Espacial, aquí con un servidor, para todo el público de allá de Yucatán. Y un abrazo a todos allá en el estudio. Muchísimas gracias. Cuídese mucho, Doc.